Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver el ejercicio número 16 de la guía de óptica física, el cual refiere a interferencia de n fuentes puntuales. Bueno, acá tenemos el enunciado, que no es otra cosa que una generalización del ejercicio número 13, que es el de la experiencia de Young. Recordemos que en la experiencia de Young se utilizan dos rendijas, y en este ejercicio nos piden que hagamos el mismo análisis para 3 rendijas, para 4 y para 5. Así que es importante que antes de ver este video, vean primero el video del ejercicio número 13, que acá les dejo el link. Bueno, vamos a un esquema de la experiencia. Vemos que es muy similar a la experiencia de Young, con la diferencia que tenemos una fuente más. Tenemos 3 fuentes. Nuevamente suponemos un ancho rendija que es mucho menor que la longitud de onda, por lo tanto podemos suponer que cada fuente es una fuente puntual. Es decir, que estamos despreciando el fenómeno de difracción que vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos las fuentes separadas a una distancia de minúscula, y la distancia a la pantalla es de mayúscula, que es mucho menor que de minúscula. Por lo tanto, podemos suponer que estas líneas celestes son prácticamente paralelas. Bueno, hagamos un zoom de esta parte de acá, y vemos que, bueno, este delta es básicamente la diferencia de camino, del camino que sigue la luz de las fuentes hacia el punto P, y este delta podemos calcularlo como la distancia d por el seno de θ. Y como justamente dijimos antes, las fuentes son de iguales características y la distancia d es la misma, delta, que la distancia de camino, siempre va a ser d por seno de θ. Y bueno, para encontrar la intensidad resultante, lo que vamos a hacer es un procedimiento análogo al realizado en el ejercicio número 13, el de la experiencia de Young. La diferencia ahora es que tengo 3 fasores. Así que lo que vamos a hacer para sumar estos 3 fasores, que tienen igual amplitud, dado que las fuentes son de iguales características, pero tenemos un desfasaje phi entre cada uno de ellos, entre cada par de ellos, debido a que la luz recorre diferentes caminos, a diferentes distancias. Por lo tanto, para hacer la suma fasorial, o sea, aplicar el principio de superposición, colocamos uno a continuación del otro, acá vemos el desfasaje phi, y la resultante va a estar determinada con esta flecha roja, sería el fasor resultante, que es justamente la amplitud de este fasor, es lo que quiero encontrar. Así que lo que hacemos, el mecanismo para hacerlo, es construir unos triángulos isósceles, así como se ven acá, donde cada base, o sea, estos 3 triángulos son iguales, y la base de cada triángulo es la amplitud de cada fasor, del fasor A1, del fasor A2 y del fasor A3. Y este ángulo justamente es phi, el de cada uno de los triángulos. Y el largo de cada triángulo, de este lado de acá, vale L. Ahora van a ver por qué hacemos esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, a un triángulo isósceles, vamos a partirlo a la mitad, de manera tal de construir un triángulo rectángulo. Entonces tenemos, ahora, el ángulo, este de acá va a ser la mitad, va a ser phi sobre 2, y este cateto va a valer ahora la mitad, A0 sobre 2. Por lo tanto, utilizamos esta relación trigonométrica, que la hipotenusa, que es L, por el seno de este ángulo de acá, me va a dar justamente el cateto opuesto, que es igual a 0 sobre 2. Ahora, y no perdamos de vista que nuestro objetivo es encontrar la amplitud de este fasor rojo. Así que ahora vamos a hacer lo mismo vamos a construir este triángulo rectángulo que está acá, donde ahora este ángulo va a valer 3 phi, que justamente 3 phi va a ser el ángulo entre este lado y este lado de acá. Esto de acá es 3 phi, y si lo parto a la mitad me va a quedar 3 phi sobre 2. Así que ahora tengo que el L, que es la hipotenusa por el seno de este ángulo de acá, 3 phi sobre 2, me va a terminar dando el cateto opuesto, que es igual a la amplitud resultante sobre 2. Bueno, en la diapositiva anterior llegamos a estas dos expresiones, que si las divido se me simplifica L, y obtengo la expresión de la amplitud del fasor resultante en función de la amplitud de cada uno de los fasores.
Entonces, de esta expresión la llevo a una expresión de intensidades, sabiendo que, bueno, justamente la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por lo tanto, llegamos ahora sí a esta expresión que está acá, que es la intensidad resultante en función de phi, donde phi es el desfasaje entre fasores. Pero recordemos que ese desfasaje se debe exclusivamente a la diferencia de caminos. Por lo tanto, este phi es igual al número de onda por la diferencia de caminos, que dijimos que vale la diferencia de camino de minúscula, que es la distancia entre rendijas, por la posición del punto de la pantalla sobre la distancia entre rendijas y pantalla. Y bueno, llegamos ahora sí a la expresión de la intensidad resultante en función de la posición de un punto en la pantalla. Notar que este 3 justamente coincide con la cantidad de fuentes. Bueno, eso no es casualidad. Si graficamos esta expresión, nos termina quedando esta curva verde que está acá, donde observamos que tenemos máximos principales, y entre dos máximos principales tenemos lo que se conoce como máximo secundario. Para encontrar la posición de los máximos principales, van a ser los i que satisfacen que el numerador y el denominador me dan 0. Y, el valor de la intensidad lo podemos calcular aplicando, por ejemplo, L'Hopital, y obtenemos que va a ser 9 veces por I0. Y los mínimos van a estar determinados por las I que cumplen que el numerador vale 0, pero el denominador no. Y ahí me terminan quedando los mínimos. Observamos que la posición, o mejor dicho, la distancia entre dos máximos principales consecutivos es lambda por d sobre d. Es lo mismo que en la experiencia de Young. O sea que la distancia entre máximos principales no depende de la cantidad de fuentes. Y la distancia entre un máximo principal y el mínimo consecutivo es igual a lambda d sobre d dividido 3. Justamente es dividido la cantidad de fuentes que hay. Generalicemos ahora para el caso que tengamos n fuentes. La expresión es similar a la anterior, pero donde tenía el número 3, reemplazo por n, que donde n es la cantidad de fuentes. Luego, la distancia entre máximos principales va a ser siempre lambda por d mayúscula sobre d minúscula, y esto no va a depender de la cantidad de fuentes. Luego, la intensidad de los máximos principales es n cuadrado por I0. En nuestro caso anterior, teníamos que la intensidad del máximo principal era 9 por I0, porque teníamos 3 fuentes. Luego, la cantidad de máximos secundarios entre máximos principales es siempre n-2. En nuestro caso, que teníamos 3 fuentes, n era igual a 3. 3 menos 2 es igual a 1. Y efectivamente teníamos un máximo secundario entre dos máximos principales. Luego, la cantidad de mínimos entre máximos principales es n-1. En nuestro caso, eran 2 mínimos entre dos máximos principales. Y la posición de esos mínimos va a ser esta expresión que está acá, que básicamente es cuando el numerador vale 0, pero no lo vale el denominador, que es justamente cuando n pertenece a los enteros, pero no es múltiplo de la cantidad de fuentes. Y notar que si n es igual a 2, o sea que yo acá le pongo 2, puedo llevar esta expresión a la expresión que vimos en el ejercicio número 13, el de la experiencia de Young. Eso se lo dejo a ustedes de tarea. Y por último, hacemos la gráfica para el caso que tuviera 4 fuentes y 5 fuentes. Fíjense lo importante, que la posición entre dos máximos principales es siempre la misma, lambda por d sobre d minúscula. La diferencia que ahora aparece otro máximo secundario. A ver, recordemos, dijimos que teníamos n-2 máximos secundarios entre dos máximos principales. Si n es igual a 4, 4 menos 2 me queda 2. Efectivamente tengo dos máximos secundarios. Y tengo n-1 mínimos. Si n es igual a 4, 4 menos 1 es igual a 3. Y fíjense, 1, 2, 3. Se cumple que tengo 3 mínimos. Y la intensidad de los máximos principales va a ser n cuadrado por I0, o sea, 16 I0.
Y acá lo mismo para n igual a 5. Voy a tener n menos 2, o sea, va a ser 3 máximos secundarios, 1, 2 y 3, y tengo n menos 1 mínimos entre dos máximos principales, o sea, 4 mínimos. 1, 2, 3, 4. Así que vemos que se cumple lo que dijimos. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido. Cualquier consulta pueden hacerla a través del campus. Hasta luego.